La varianza ambiental es la varianza que resulta que no es dependiente de la herencia o de la genética. Y es importante hablar un poco de ella porque puede causarnos como mucha variación en los experimentos, entonces puede ser negativa y es necesario controlarla. La variación puede ser, por ejemplo, variación durante el desarrollo, algunas estructuras anatómicas eh, que no cambian después de que el desarrollo es completado, pero antes sí. Entonces hay que tratar de que siempre se tomen las medidas o en la misma etapa de crecimiento. Algo que puede aumentar la precisión es repetición de valores, eh, de mediciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un organismo que es simétrico y tiene por lo menos dos estructuras, podemos medir las dos estructuras y sacar el promedio. Eso reduce la, la varianza, entonces nos puede permitir como mayor poder en los experimentos. Y en general es necesario, hay que tratar como de reducir al máximo posible, especialmente en los experimentos. Muy bien, ahora vamos a ver una fase o una unidad en la que queremos determinar los componentes de varianza, especialmente el de varianza aditiva, para poder estimar la heredabilidad de los caracteres basados en la semejanza entre parientes. Ya dijimos que la semejanza entre parientes es uno de los fenómenos básicos de los caracteres métricos y está ampliamente estudiada y permite estimar el componente aditivo, porque nosotros vamos a saber que entre parientes va a haber una reducción de la varianza o va a haber eh, una covarianza o correlación en las medidas de los parientes que va a permitir estimar este componente de varianza. Pero antes de ello es necesario mencionar los componentes de la varianza fenotípica. Los que vimos anteriormente, por ejemplo, que la varianza fenotípica está compuesta de varianza genotípica y varianza ambiental, esos son componentes causales. ¿Qué es lo que causa la varianza fenotípica? Y divididos en ellos. Ahora, cuando nosotros tenemos un experimento, por ejemplo, hacemos estudio entre hermanos o comparando padres e hijos, o sea, un experimento entre parientes, nosotros del experimento obtenemos varianza, pero componentes observados de la varianza. Y ahora para distinguir entre los dos, los componentes causales les vamos a poner V mayúscula como varianza aditiva, varianza genotípica, y a los observados en un experimento le vamos a poner sigma cuadrado, que es más semejante a lo que se utiliza en estadística. Y este es el resultado de experimentos cuando se agrupan los individuos en familias o cuando vemos entre padres e hijos. Y pero existe una relación entre los componentes observados de un experimento y los componentes causales, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Cuando se hace un estudio eh, de, de una relación entre parientes, podemos tener dos tipos de resultados. Uno, cuando tenemos grupos, por ejemplo, hacemos un estudio y obtenemos medidas de grupos de hermanos. Todos ellos son parientes, pero están como en el mismo, con la misma relación entre todos ellos. Puede ser hermanos, primos, medios hermanos, hermanos completos. La relación entonces de todos es igual. Y entonces en ese tipo de experimentos, cuando vemos relación de grupos, de similitud dentro de grupos, utilizamos la correlación intraclase. La correlación intraclase está puesta aquí la fórmula. T es igual a la varianza entre grupos dividida la suma de la varianza entre grupos y dentro de grupos, que es básicamente la varianza total. Entonces, mientras más varianza entre grupos haya, quiere decir que dentro de los grupos son más parecidos. Entonces, significa que el carácter tiene más heredabilidad o más componente aditivo de la varianza, porque eh, se, los,
genes que hacen que el grupo sea parecido tienen mucha influencia en el carácter. Ahora, cuando tenemos el otro caso es cuando hay una relación como jerárquica, tenemos padres e hijos, tíos, sobrinos. Acá nosotros tenemos dos clases de parientes, o sea, dos categorías de parientes. En ese caso, nosotros lo que hacemos es una regresión y obtenemos un coeficiente de regresión. Acá está con la eh, representado por una B. Acá, por ejemplo, entre hijos y padre, o de offspring y P de los padres, parents, y que es igual a la fórmula dice que es igual a la covarianza entre los hijos y los padres dividido la varianza de los padres. Y de aquí se puede estimar, de este coeficiente de regresión se puede estimar la heredabilidad, de hecho. Ambas medidas se relacionan con componentes causales, pero en proporciones que varían de acuerdo al grado de parentesco. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Cuando tenemos, por ejemplo, varios hijos y un padre, que es el caso como por ejemplo, nosotros vamos a estudiar, tenemos muchas plantas sembradas o creciendo en un campo, así, plantas silvestres. Nosotros llegamos y podemos obtener semillas de cada una de las plantas. Las semillas, si suponemos que la planta, por ejemplo, es de polinización cruzada y que hay como una eficiencia muy alta en la transmisión de polen, entonces los hijos van a ser medios hermanos. Si los sembramos vamos a tener entonces grupos de medios hermanos. Pero podemos hacerlos crecer hasta la etapa en que esté la madre, y entonces podemos medir las características en la madre y después en los hijos cuando llegan a esa etapa. Entonces ahí tenemos las medidas de varios hijos que son al menos medios hermanos y del padre o de la madre en este caso. Entonces nosotros habíamos dicho que los valores son desviaciones de la media y la suma de los valores cruzados, que serían básicamente la multiplicación del valor de la madre multiplicada por el promedio de los hijos, y dijimos que el promedio de los hijos es igual a un medio de la varianza aditiva, porque un medio, perdón, del valor reproductivo, porque la desviación, todo esto es como desviaciones del promedio. Entonces el valor de la madre está siendo multiplicado para los productos cruzados con el valor promedio de los hijos, que es la mitad de su valor reproductivo. Si hacemos esa multiplicación, nosotros vamos a obtener este resultado, y si no hay, tendríamos el valor genotípico de la madre se compone en el valor reproductivo de la madre más la desviación de dominancia, y aquí podríamos poner incluso desviación de interacción, pero se eliminaría, como vamos a ver que se elimina la desviación de dominancia. Entonces, si multiplicamos esto por un medio del valor reproductivo, nos queda un medio del valor de la desviación del valor reproductivo al cuadrado más la varianza más la sumatoria de la multiplicación de productos cruzados entre el valor reproductivo y la desviación de dominancia. En este caso no existe correlación entre estos dos y se pueden eliminar, es igual a 0. Entonces nos queda un medio de la sumatoria de las desviaciones del valor reproductivo al cuadrado. ¿A qué nos conduce esto? A que si nosotros dividimos por el número de padres, nosotros tendríamos que este valor, un medio de la sumatoria de las desviaciones del valor reproductivo al cuadrado dividido el número de padres, es igual a un medio de la varianza aditiva. Entonces esta es la covarianza entre hijos y padres, y el coeficiente de regresión, que es la pendiente de la recta, va a ser igual a esta covarianza dividida dentro de la varianza de los padres,
que es igual a un medio de la varianza aditiva dentro de la varianza de los padres. Entonces, como vemos acá, si hacemos básicamente una regresión entre padres y el promedio de los hijos, padre sería como la variable independiente y el promedio de los hijos como variable independiente. Entonces tendríamos un medio de la heredabilidad, que es varianza aditiva dentro de varianza fenotípica. Entonces acá los componentes observados, que es el coeficiente de regresión, va a ser igual a un medio de la heredabilidad que ya se veían los componentes causales. Entonces podemos hacer ese experimento para estimar la mitad de la heredabilidad. Entonces podemos hacer este ejemplo con medios hermanos. Supongamos que no pudimos medir a la madre en el campo, sino sembramos las semillas de grupos de medios hermanos. Siempre hay que identificarlos bien para saber quiénes son los medios hermanos. Entonces acá vamos a tener que la covarianza entre medios hermanos va a ser igual a la varianza de los valores de la mitad del valor reproductivo de cada madre. Y entonces esto va a ser igual a un cuarto de la varianza aditiva. Entonces el coeficiente de correlación intraclase, que dijimos que era la varianza entre grupos dentro de la varianza total, va a ser igual a un cuarto de la varianza aditiva dividido la varianza fenotípica, que es igual a un cuarto de la heredabilidad. Entonces solo obtenemos este coeficiente de correlación intraclase y lo multiplicamos por 4 para obtener la heredabilidad. Es como hacer, eso se obtiene como de un análisis de varianza. Cuando tenemos hermanos completos, acá es semejante a cuando tenemos medios hermanos. Lo único es que con hermanos completos sí aparece un componente de dominancia, de desviación de dominancia, porque los genotipos de los hermanos completos ya son pocos. Ya no es como cuando se cruza una hembra con muchos, bueno, puede ser una hembra con muchos individuos machos de la población, o al revés, en que pueden tener muchísimos genotipos debido a que el otro alelo que viene, el que no es de la madre, viene al azar de la población. En cambio, cuando tenemos un padre y una madre, solamente podemos tener pocos genotipos en los hijos. Entonces, por un lado, vamos a tener que la covarianza entre hermanos completos va a ser igual a un medio de la varianza aditiva. Esto también tiene cierta lógica, porque si en medios hermanos es un cuarto de la varianza aditiva, acá se duplica. Eso siempre y cuando la varianza de la madre y de los padres, o sea, que sean iguales. Eso es cuando no hay dimorfismo sexual en este carácter en particular. Pero la desviación de dominancia se puede calcular también, como todos los hijos comparten cierta desviación de dominancia. Con un hijo tomado al azar, los productos cruzados es un cuarto de la varianza de dominancia. Esto nos da que la covarianza entre hermanos completos es igual a un medio de la varianza aditiva más un cuarto de la varianza de dominancia. Y el coeficiente de correlación es este: un medio de la varianza aditiva más un cuarto de la varianza de dominancia dividido de varianza fenotípica. Esto no es la heredabilidad, porque tendríamos que sería como algo añadido a la heredabilidad. Pero lo que sí es que si nosotros estimamos la heredabilidad por otro medio, haciendo un estudio de hermanos completos, podríamos estimar la varianza de dominancia. Y eso lo vamos a ver en un experimento futuro. Muy bien. Ahora también podemos calcular el promedio de los padres con la descendencia. Acá si podemos medir al padre y a la madre y podemos calcular el promedio de la descendencia, nosotros podemos hacer un análisis de regresión. Entonces el valor de los padres va a ser igual al promedio del papá más la mamá dividido dentro de 2, y la correlación
o la suma de cuadrados entre hijos y el promedio de los padres va a ser igual a esto de acá, lo cual va a ser igual a un medio de la covarianza entre los hijos y el padre y la covarianza de los hijos y la madre. Y si entre los dos padres tienen la misma varianza, o sea, no hay dimorfismo sexual, entonces podemos decir que la covarianza de los hijos y padres es igual a la covarianza que habíamos visto anteriormente, un medio de la varianza aditiva. Entonces ya podemos estimar por lo menos un medio de la varianza aditiva. Y como la varianza fenotípica es igual a un medio, digamos, como estamos tomando a los dos el promedio de los dos pares por medio del teorema del límite central, nosotros vamos a tener en el denominador de la pendiente un medio de la varianza fenotípica. Y ese es el teorema del límite central, es lo que vemos acá, que la varianza de la media de n individuos es igual a 1 dentro de n por la varianza de los individuos por separado, o sea, 1 dentro de 2, porque eran dos, el papá y la mamá. Entonces vamos a dividir un medio de la varianza aditiva dentro de un medio de la varianza fenotípica y vamos a tener la heredabilidad. En el caso de los hijos de un padre y el promedio de los hijos va a ser un medio de la heredabilidad, pero en el caso del promedio de los dos padres con el promedio de los hijos vamos a tener exactamente la heredabilidad. Entonces este es el experimento como clásico para obtener heredabilidad, el promedio de los padres con el promedio de los hijos. El único asunto es que hay que esperar a que los hijos tengan la misma edad que los padres cuando se les tomó el carácter, o por lo menos la misma etapa de desarrollo para que los caracteres sean el mismo. Entonces acá vemos la pendiente, que es esta B, va a ser igual a la pendiente de esta recta. Entonces acá por ejemplo tenemos el promedio de los padres y acá tenemos el promedio de los hijos. En cada punto representa el promedio de los padres y el promedio de los hijos como una desviación del promedio general de la población. Por eso es que tenemos valores negativos y valores positivos. Y esta pendiente entonces nos va a dar la heredabilidad directamente. Entonces siempre esperamos que, o sea, el máximo que pueda tener es 1, o sea, pero usualmente como hay cierta varianza ambiental o varianza de dominancia o varianza de interacción, entonces esta pendiente va a ser menor que la pendiente que 1, que es lo que se encuentra usualmente al estimar la heredabilidad de los caracteres. Se supone en estos casos que la interacción epistática contribuye poco a las covarianzas entre parientes. Eso puede no ser cierto, pero en general se piensa que contribuye poco. El ligamiento también se hace menos. Vimos que puede generar algo de varianza o aumentarla o disminuirla cuando existe ligamiento, pero como este desaparece después de cierto tiempo de cruces al azar, entonces esperaríamos que en general se supone que no existe. La covarianza ambiental, genotipo ambiente, puede afectar si existe un ambiente común, por ejemplo en una familia. Supongamos que una madre puso el nido en un lugar muy favorable, que todos los hijos crecieron mejor, y otros en ambiente desfavorable y todos los hijos crecieron peor. Esa es una varianza de ambiente común. Esta sí puede contribuir para aumentar las diferencias entre grupos. Uno puede sobreestimar la heredabilidad. En este caso es preferible, cuando se hace un estudio, un experimento, es preferible asignar el cuidado de los hijos no por grupos de parientes, sino así al azar. En otros casos, si no se puede como eliminar completamente la varianza de ambiente común, entonces hay que buscar otras formas de estimar la heredabilidad. Los efectos maternos aumentan esa varianza entre grupos, que es la varianza de ambiente común,
Y cuando existe competencia, por ejemplo, si los hijos que están en una cama, hay unos que compiten y toman más alimento y otros toman menos alimentos, aquí se reduce la diferencia entre grupos, porque aumenta la varianza dentro de los grupos. Entonces ahí se disminuye eh, la varianza entre grupos y se subestima la heredabilidad del carácter.